Buenas tardes, licenciado Emilio Quiroga. Voy a hablar sobre el crimen organizado y cómo se desempeña en todo el mundo. El crimen organizado es la criminalidad, es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua Roma, pasando por todo el entremado de la estructura que florecieron con la piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciberdelincuentes actuales y a un comercio global específico en el segmento de drogas de un valor aproximado de 500 mil millones de dólares al año. El crimen global es un complejo abanico de organizaciones que compiten o cooperan entre sí, se fragmentan, son estables, locales y multinacionales. Es un ente poderoso que cree y sobre todo es transnacional, como muy buen concluye en su trabajo. También el crimen organizado es reducir al mínimo su capacidad de dañar a la sociedad, depende no solo del aparato del Estado, desde la perspectiva de las instituciones policíacas, desde la justicia aplicada por los jueces, de las leyes aprobadas por los legisladores, sino también de la movilización de la ciudadanía en contra de estas amenazas. También el crimen organizado y la mafia. Para muchas personas el crimen organizado y la mafia son términos y conceptos sinónimos, siendo esto una percepción equivocada al pretender equipar el crimen organizado con la mafia por el tratamiento que se les debe dar a través de las políticas públicas y de la plática y práctica policial y legal debe ser diferentes. La mafia existe desde hace cientos de años, donde se encuentra en primer lugar y sobre todo en la singular cultura de Sicilia. Algunos sostienen que el sur de Italia, hogar de la Calabresa y Comora Napoletana, y la más reciente, la Sacra Corona Unita, también pueden ostentar la condición de ser el origen y las asociaciones mafiosos de todo el mundo. También el crimen organizado transnacional es el último cuarto del siglo XX. En la naturaleza del crimen organizado cambió por completo la ampliación de nuestras ideas sobre lo que es crimen organizado. Se pueden atribuir a una serie de factores. El primer factor es la globalización de la actividad económica a finales del siglo pasado. Las mejoras en el transporte propiciaron que los bienes y servicios transparan las fronteras nacionales con mucho mayor facilidad, y más importante aún es que lo mismo ocurrió con las personas, la gente de negocios y los viajeros tenían mucho más contactos con otros países, incluidos todos los de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética, que durante generaciones habían estado eh, en guerra. El segundo factor lo constituye la inmigración, la cual aumentó enormemente, incluida de los inmigrantes ilegales, así como el tráfico de personas que los criminales transportaban de un país a otro, hecho ilegal que se ha convertido en una forma manifiesta a un crimen transnacional. También las diferencias entre el crimen organizado y el crimen ordinario común. Diferenciar el crimen organizado del crimen ordinario común es un tema complejo de discusión jurídica para y de seguridad para operativizar las investigaciones criminales, en el que tratadistas, analistas, investigadores y juristas no logran, no logran ponerse de acuerdo en un todo. Sin embargo, sí hay puntos de coincidencia en algunos rasgos que son característicos del crimen organizado. También las características del crimen organizado en Guatemala. Los distintos segmentos de las organizaciones criminales tienen en algunos casos vínculos entre sí para llevar a cabo determinados actos criminales, vínculos que no necesariamente se dan entre diversas organizaciones criminales en forma permanente, son vínculos esporádicos y se dan en razón de intereses comunes, a cambio de dinero, por ejemplo, la compra de armas, la compra de vehículos robados, sicariato, etc. Existe, como en otros países, especialmente de Latinoamérica, la confrontación de organizaciones de crimen organizado por nuevos territorios o determinados mercados, lo cual genera el uso de recursos de la violencia para lograr este objetivo. La situación en Guatemala ha derivado en luchas internas sangrientas por controlar territorios y mercados entre organizaciones criminales locales con organizaciones criminales internacionales, así como los Zetas y el cartel de Sinaloa. La especialidad en las organizaciones criminales es fundamental para la realización de sus actividades ilícitas, ya que aunque
Estas organizaciones se dedican a un tipo de delito, en especial pueden mutar si las circunstancias así lo ameritan. Ejemplo de ello es de un tiempo determinado se dedican a los asaltos a instituciones bancarias, a robos en residencias y en otro momento se pueden estar dedicando a la extorsión y al secuestro. Los grupos criminales. Guatemala tiene diversos grupos criminales, algunos de los cuales son muy sofisticados mientras que los otros son rudimentarios. En ellos participan miembros activos y retirados de la fuerza pública, así como experimentados contrabandistas y traficantes de personas y algunas organizaciones mexicanas y colombianas. Todos estos trabajan de cerca con sectores del gobierno que les facilitan sus negocios, pero ninguno está interesado en controlar o derrocar al aparato estatal, el cual les ha servido por su debilidad y por estar comprometido con sus intereses. De los principios, las pandillas callejeras del continente americano, las pandillas rivales como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, tienen influencia especialmente fuerte en Guatemala y en sus vecinos Triángulo del Norte, Honduras y El Salvador. Los elementos criminales del Ejército de Guatemala y de su aparato de inteligencia se denominan cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Los IACS se originaron en unidades de inteligencia en centros de estudios del gobierno. Su influencia, originarios de unidades de inteligencia y centros de estudios del gobierno, su influencia tras bambalinas en el gobierno ha llevado a que algunos los consideren como los poderes ocultos que secretamente dirigen el país. Estos hombres alcanzaron el auge de su poder entre 1997 y 2005, momento desde el cual se han fragmentado en diversos grupos más pequeños. Siguen siendo actores poderosos en el AMPA y mantienen estrechos vínculos con los partidos políticos. El expresidente de Guatemala, el exgeneral Otto Pérez Molina, del 2012 al 2015 fue presuntamente miembro de los CACS. Las fuerzas de seguridad. Guatemala tiene 20.000 soldados activos y más de 42.000 agentes de la Policía Nacional Civil, la PNC. El aparato de inteligencia está todavía en transición después de una historia tribunal en la cual muchos de sus miembros fueron parte de un estado represivo y muchos otros fueron acusados de violaciones de los derechos humanos y del asesinato de los servicios de inteligencia. Fueron desmantelados, muchos de sus antiguos miembros pasaron a trabajar con las bandas del crimen organizado o formaron sus propias organizaciones criminales. El ejército del país ha reducido notablemente desde el final de la guerra civil en 1996. Guatemala invirtió 0.35% de su PIB en gasto militar en el año 2018. El sistema judicial. En el sistema judicial, el organismo judicial de Guatemala es técnicamente una entidad independiente y sus más altas instituciones judiciales son la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Consta además de otros juzgados y tribunales menores. El Ministerio Público es un organismo autónomo cuya función es promover la justicia penal, realizar las investigaciones y asegurar que se respeten las leyes nacionales. El sistema de justicia penal guatemalteco ha adolecido de debilidad institucional, falta de recursos y altas tasas de impunidad y corrupción. El nombramiento de Claudia Paz y como fiscal general del 2010 ayudó a reducir la impunidad en el país en gran medida, ya que criminales que antes eran intocables fueron llevados ante la justicia. Sin embargo, ella se ganó poderosos enemigos de las élites y del círculo del crimen organizado del país y su mandato fue extremadamente suspendido en el 2014.